días, bendiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Tanto tiempo. Acá Eugenio Britos, el hermano, una vez más, acá leyendo su palabra, día a día para alimentarnos espiritualmente. Dice la palabra de no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que viene de Dios, ¿no? En lo espiritual. Sabemos que nuestra alma, tanto como tenemos necesidad material, ¿no? Física, también tenemos lo espiritual en el interno, nuestra alma, en el espíritu. Sabemos que somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que somos nuestros seres cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, espíritu, alma y cuerpo. En ese orden. Dios nos llamó. ¿Para qué? ¿Para qué nos llamó? Para obedecer y servirle día a día en su palabra, sabiendo que una vez nosotros hemos caído. ¿Por qué caímos? Por el pecado de Adán y Eva. Todos, dice por Adán, Romanos 5:12, dice que todos fuimos por el pecado de Adán, toda la humanidad cayó en pecado, ¿no? Por la transgresión que fue de Adán y Eva. Y morimos nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu. Dice que nuestro espíritu, Efesios 2, está muerto en delitos y pecados. Y después está Romanos 3:10, no hay justo ni uno, no hay quien haga lo bueno, todos nos desviamos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La escritura es muy clara, diciendo que todos nosotros fuimos impíos, destituidos de Dios. Pero, ¿qué pasó? Por medio de, de Adán, dice que vino en su simiente, que era el pueblo de Israel, cuando Dios escogió al Señor Jesucristo, por medio de él, que siendo Dios se hizo hombre como nosotros y vivió en este mundo. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre. Dios siendo Jesús, siendo Dios, hijo de Dios, se hizo hombre. Y eso está en muchas de las profecías de las Escrituras, donde dice que Él vino a este mundo, Miqueas 5:2, después está, eh, tenés Miqueas, tenés Isaías, un niño no he nacido, Isaías 9. Vean toda esa profecía, habla de Jesucristo. Dios, Jehová, se hizo hombre, como nosotros. Dice que nosotros tuvo que hacerse hombre, igual que nosotros se humilló siendo Dios. Filipenses 2, siendo Dios se hizo hombre. Se humilló, ¿para qué? Para que nosotros seamos salvos y no llevemos la condenación que es por medio de Adán, el pecado. Él tuvo que llevar las cargas, él dice que Él tomó nuestro lugar. Cuando nosotros predicamos el Evangelio dice que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, Él murió en lugar de nosotros, una sustitución. Dice que Él murió por nuestro pecado, conforme a la Escritura, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Él tomó nuestro lugar el pecado. Él llevó las cargas. En Isaías 52:53 dice que Él llegó y murió y que resucitó al tercer día. Él no era un hombre como todos los hombres de este mundo mueren. Mahoma, todos los hombres. No hay hombres, Salomón, David, Abraham, todos murieron. Pero Jesucristo resucitó por Él mismo. Dice que Él se entregó a sí mismo y resucitó por Él mismo, por medio del Espíritu. Resucitó Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él derramó su sangre, dice, su sangre. Por todo Él presentó, dice, si leemos en Hebreos, dice que en Hebreos 9, dice que Él en el altar presentó su sangre, toda su sangre, que fue limpia, sin pecado,
en el altar, en el cielo. Y el Señor Dios Padre dijo que Él aceptó ese sacrificio que hizo Cristo en nuestro lugar. Por eso nuestra roca es Jesucristo. El que está fundado sobre la arena, que es el hombre, la religión, todo eso es la arena, representa la arena. Jesucristo es la roca, donde estamos firmes. La roca representa al Señor Jesús. Y lo encontramos en los Salmos, Jesucristo es la roca. También dijo en Mateo 18, Él es la roca, Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, que somos todos nosotros, cuerpo y ser viviente por medio de creer en el Cristo Jesús, por medio de la fe, somos salvos, por medio de la fe en Cristo. Somos salvos porque comprendemos bien que nosotros estamos perdidos. Nuestra condición era reconocer que somos pecadores, que no podríamos dejar de pecar, que Dios nos ve a nosotros como impíos, pecadores, y reconocemos eso, y nos ponemos delante de Él, reconociendo todo eso, que íbamos camino al infierno y al lago de fuego. Si tú reconoces en tu corazón que estabas perdido, arrepintiéndote, reconociendo tu manera de pensar, cómo estabas ante Dios, y si tú reconoces que eres un pecador y crees en el Evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestro pecado conforme a la Escritura y que fue sepultado y al tercer día resucitó, eres salvo por medio de la fe. Y dice que en su palabra que por gracia somos salvos, Efesios 2:8. Por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8 y 9. Lean ese versículo. Que la salvación no se puede obtener por nuestras obras, por hacer lo bueno, todas esas cosas en sí son buenas, pero no para la salvación de nuestra alma. El único mérito y suficiente es lo que Cristo hizo, no nosotros. Porque si no, era en vano, si Cristo no venía y era por nuestras obras, entonces ¿para qué Cristo vino? Si Él pagó, dice que nuestra salvación Él completó, dice cuando antes de morir dijo, todo está cumplido, está todo. Dios cumplió. Le dijo al Padre. ¿Se acuerda que tuvo 3 horas en oscuridad, en tinieblas, todo? Dice, la tierra estuvo en oscuridad, Dios estaba en el Señor Jesucristo, en la cruz estaba padeciendo todos nuestros pecados. Después dijo, cumplido está su palabra, consumado es, todo está. Él obedeció al Padre y ahí, antes de morir, vino ya él estaba gozoso de haber cumplido y vino de vuelta el día después de esas tinieblas y ahí murió y entregó su espíritu. Y en ese momento dice que fue la satisfacción del Padre de poder aceptar su sangre. Dice que Jesucristo, el único que cumplió con las Escrituras. Nadie pudo cumplir. Él nunca pecó. Dice en la carta de Pedro, dice que él nunca pecó. Y el mismo Jesucristo le dijo a los fariseos, ¿quién me culpa de pecado? ¿Quién? No hay nadie que podría. Dice, y encima del hombre, ninguno, dice también las Escrituras, que no hay ningún justo, no hay nadie quien haga lo bueno. Eclesiastés 7:11 también y 9, Eclesiastés 9 y Eclesiastés 7 dice que no hay hombre quien haga lo bueno, no hay hombre justo quien haga lo bueno. Así que por medio de Cristo somos salvos y ya Dios nos da vida eterna. En Cristo dice Juan 3:16,
De tal manera Dios amó al mundo que, dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio de Cristo Jesús tenemos vida eterna, tenemos la salvación, vida eterna, y somos hijos por medio de la promesa. Por medio de Él somos hijos. Él es nuestro Padre celestial. Y podemos orar permanentemente, no bajo piedras, bajo templos, sino continuamente tenemos el acceso por medio de la gracia. Todos los días podemos orar a Cristo. No hace falta en ningún lugar ir o a un templo o a un edificio, no. Acá, desde acá, tenemos una relación personal cada uno con Cristo. Después, porque muchos se equivocan, dicen, no, solamente los domingos nomás tenemos comunión y Dios no puede escuchar. No, y después cuando vos salís, vivís tu vida, y eso está mal adelante de Dios. Cuando Cristo nos salvó, Él nos dio vida eterna, comunión con Él. Somos santificados por medio de Cristo, somos santos y tenemos vida eterna y comunión con Él. Podemos orar. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que no tenemos que congregar? No, tenemos que, dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Jesucristo quiere que congreguemos, porque dice en Hebreos 9:25, dice que Él no dejar de congregar porque nosotros, así como en el principio de la iglesia se reunían en casas, oraban, estaban en oración. Pedro también estaba junto con los hermanos, porque Él viene a buscar la iglesia. Nosotros somos, en Romanos dice, somos oídos, uno es mano, otro es ojo, somos diferentes. Y nos unimos, ¿para qué? No para adorar, seguimos adorando, porque desde el momento que creemos en Cristo, siempre adoramos a Cristo. No solamente los domingos, sino siempre. Nuestra comunión tiene que estar. Si hay pecado en tu vida, tenemos que orar. Primero de San Juan 1:9 dice que tenemos que confesar. 1:8 y 9. Primero de San Juan 1:8, 9 dice que tenemos que confesar. Y tenemos a Cristo, que nos perdona de todos pecados. Vivimos todavía luchando con este cuerpo que es pecaminoso, viviendo día a día, guardándonos del mal. Ya el enemigo no tiene autoridad con nosotros, somos hijos de Dios, tenemos a Cristo. Si hay pecado en tu vida, tenés que pedirle a Dios que te perdone, que te guarde, y seguimos luchando día a día, porque nuestra lucha no es contra el hombre, sino contra nuestra mente, nuestro ser. Dice en Efesios 6 es poderoso para saber la oración, cómo tenés que orar, todo. Ahí te dice. Así que estamos acá viviendo por fe, por gracia y predicando el Evangelio a toda criatura que no conocen a Cristo, para que ello también pueda ser iluminado por su palabra, el poder, el Espíritu Santo, que Dios los salve. No solamente serán llamados, sino escogidos de Dios. Dice porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero una vez que vos oís el Evangelio, la palabra de Dios, Él te da poder y te escoge según dice que Él te da la luz, el entendimiento. Porque antes cuando no escuchábamos la palabra de Dios, estábamos entenebrecidos, sin Cristo, alejados de Dios, impío. Pero al escuchar su palabra, el Evangelio, Dios nos da vida eterna, poder para poder creer en Cristo, solamente creer por fe, no por obras. Y eso lo guardamos dentro de nuestra mente y nuestro corazón, lo que Cristo hizo por todos nosotros, el sacrificio por su sangre, Él derramó. Primera de Corintios 15, del 1 al 4, está el Evangelio de Cristo. Eso es lo que tenemos que predicar a todo el mundo y hacer discípulos. Mateo 28, Marcos 16, 15, dice que
arrepentidos y creed en el Evangelio de Cristo. Tenemos que seguir para todas aquellas personas que no conocen todavía a Cristo. Hay muchas personas. Dice que acá en Romanos 10, dice que en Israel también se le tuvo Dios, dice, llamándolo al pueblo, pero había un pueblo contradictor, desobediente, incrédulo, y eso lamentablemente fueron perdidos en su orgullo, en su rebeldía, pero había un remanente fiel, que por lo cual hay un remanente, siempre hay un remanente, su iglesia, la iglesia de Cristo. Tenemos que obedecer, creer por medio de su palabra, y la salvación no es por nuestra obra, sino por la obra que hizo Cristo en la cruz. Somos salvos por medio de la fe y por gracia. Bendiciones, que Dios bendiga su palabra y que tenga hoy 28 de septiembre 2025. Gracias por escuchar su palabra día a día. Y quiero terminar con esto. En Romanos 10, 12, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues es el mismo que el Señor, dice que es el mismo que es Señor de todos y que es rico para con todos los que le invocan su nombre, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bendiciones y que Dios te guarde y que tenga un buen domingo y, y si hay oraciones, póngalo al Señor para que Dios le conteste. Bendiciones a todos.